Buen día. Ahora vamos a intentar resolver el mismo problema que hicimos con Aspen, pero ahora vamos a utilizar Coco bajo las condiciones que nos permita realizar ese programa. Bueno, recordemos, es el mismo problema, es la producción de metanol. Tenemos tres corrientes, una de CO2, una de CO y una de hidrógeno a 110 bares de presión. Tiene un catalizador con cierta densidad y un vacío de lecho. El reactor tiene un volumen de 0.72 metros cúbicos y se opera a 150 grados centígrados y 110 bar. Tenemos dos reacciones, una reacción la deseada y la reacción secundaria. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a plantear aquí en Coco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, pues, obviamente, abrir el programa y nos vamos a ir a la parte de la configuración, settings. Una vez estando ahí, lo primero que vamos a hacer es agregar el paquete con lo que se van a calcular las propiedades termodinámicas. Elegimos el primero que nos aparece y después de seleccionarlo, vamos a agregar un nuevo paquete en el que vamos a agregar los compuestos que tiene ese paquete. Entonces, vamos a ver qué compuestos tenemos. Tenemos el dióxido de carbono, tenemos el hidrógeno, tenemos el metanol, el agua y en la reacción secundaria el monóxido de carbono. Entonces, vamos a seleccionar esas sustancias. Tenemos monóxido, dióxido de carbono, hidrógeno, agua y nos falta el metanol. Metanol, aquí está. Lo pueden buscar ahí, aquí en el filtro, pero aparecen rápidamente. Entonces ya tenemos aquí las 5 sustancias que van a intervenir en nuestro ejemplo y vamos a poner que los calcule con el modelo SRK o pueden utilizar algún otro modelo que se ajuste a las condiciones de sus compuestos. Entonces ya tenemos aquí agregado el paquete. Después nos vamos aquí a paquete de reacción y vamos a agregar la reacción. Aquí nos vamos a aquí, paquete de reacción y vamos a agregar un nuevo paquete. Vamos aquí, vamos a poner el nombre de la reacción y podemos agregarle alguna descripción y qué compuestos van a intervenir en esta reacción. Vamos a agregar los compuestos que previamente seleccionamos en el paquete anterior y pues vamos a utilizar todos. Ya que están agregados el monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, agua y metanol. Y vamos a poner qué reacciones se van a llevar a cabo. Vamos a llevar a cabo dos reacciones. Reacción 1, vamos a agregar otra reacción. Reacción 2. La primera reacción, es importante considerar los coeficientes estequiométricos. De la primera reacción tenemos un coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono de 1, como es reactivo lo vamos a poner como -1, del hidrógeno tenemos 3, el coeficiente estequiométrico vamos a ponerlo como -3, y de metanol tenemos 1 y 1 de agua. Entonces, reactivos como negativos y productos positivos. Entonces tenemos el dióxido de carbono, tenemos -1, hidrógeno -3, agua se produce 1 y 1 de metanol. Vemos aquí que es una reacción heterogénea. Vamos a agregar aquí la velocidad de reacción. Esta velocidad de reacción ya le hice ahí algunos cambios para ponerla en función de la concentración. Aquí para indicar alguna velocidad de reacción hay que ponerla en función de la concentración y lo vamos a poner de la siguiente manera. Si tenemos, pues vamos a tener una constante o varias constantes y la concentración. Esa concentración la vamos a indicar con la letra C
y entre paréntesis vamos a agregar el compuesto al que nos estamos refiriendo de la concentración. Por ejemplo, si nosotros estamos refiriéndonos al metanol, le vamos a agregar metanol. De esta manera, lo vamos a multiplicar, tal vez sea por la concentración de CO2. Entonces le vamos a poner carbon oxide. Y ahí está. Así sería un ejemplo de la velocidad de reacción. Yo ya las tengo, les hice aquí algunos pasos para poderla poner en las unidades de concentración. Y aquí, si se dan cuenta, las unidades es en mol segundo sobre kilogramo de catalizador, y la que nosotros tenemos es en kilomol. Entonces lo agregamos. Podemos ver si no tiene algún error. Ya si tiene algún error, pues ya no, al final no nos permitirá continuar. Aquí está. Ok. Para la reacción, bueno, y hay que agregar qué fase se está llevando a cabo. Y si tuviéramos el dato de calor de reacción, bueno, también lo podremos agregar aquí. Tenemos nuestra reacción 2, mismo se lleva en fase heterogénea, se va a llevar a cabo en vapor, y hay que agregar la velocidad de reacción. Lo agregamos y lo revisamos a ver si está bien, y al parecer está correcto. Entonces ya cuando están agregadas las reacciones, no nos dice aquí que no hay reactantes o productos en la reacción 2, y esto es correcto, ya que en la reacción 2 no hemos agregado nada en la estequiometría. Entonces vemos la estequiometría de nuestra reacción. Tenemos uno de CO2, uno de hidrógeno, los dos quedarán como -1 y producen uno de monóxido de carbono y uno de agua. Si nos vamos acá, del monóxido se produce 1, del dióxido de carbono se ocupa 1, el hidrógeno igual 1 y se produce una de agua. Aquí no se produce metanol. Y ya está, ahora sí, parece que listo. Dice error en la expresión cinética de la reacción 2. Hay algo inválido en la reacción 2. Entonces habrá que verificar cuál es el error. Ya está. Parece que el único error que había era un espacio. Bueno, ya parece que aquí ya quedó todo listo. Tenemos el paquete para las propiedades termodinámicas. Ya definimos nuestras reacciones y ya están aquí los compuestos que vamos a utilizar. Entonces, cerramos y ahora vamos a agregar las corrientes. Tenemos 3 corrientes a la entrada. Una. Vamos a agregar 3, 2 y 3. A la primera le podemos poner que es del CO2. La siguiente le podemos poner que es de hidrógeno. Vamos, que es hidrógeno, y la tercera es del monóxido. Entonces, dándole doble clic, bueno, nos va a aparecer aquí una pantalla en la que vamos a definir cuáles son las condiciones en las que entra esta corriente. Bueno, yo voy a cambiar las unidades para que estén de acuerdo a lo que nos indica. Bueno, y entonces vamos a agregar aquí las condiciones en las que entran las corrientes. Aquí tenemos una presión de 110 bar, una temperatura de 150 grados centígrados, y vamos a especificar que únicamente es de dióxido de carbono. Entonces ponemos en su fracción mol 1 y a todas las demás 0. Y también tenemos un flujo molar. Ese flujo molar podemos ponerlo en kilomol por hora. Si no lo quieren manejar así, bueno, pueden hacer la conversión de los datos que se les dan al inicio. Entonces tenemos 10 kilomol
por hora. Entonces ya aquí está especificada nuestra primera corriente. Después ya tenemos la segunda, que es la del hidrógeno. Aquí tenemos 110 de presión, 150 grados centígrados, y de hidrógeno vamos a ponerle aquí que es 1. Y va a ser la única sustancia que va a tener esa corriente. Todo lo ponemos en 0 y vamos a agregar su flujo. El flujo molar son 100 kmol por hora. Entonces ya tenemos dos corrientes especificadas. Agregamos la tercera, que es la del monóxido de carbono, y la misma presión, 110 bar, 150 grados centígrados, y su composición molar, que es de 1. Entonces aquí agregamos 0. Todos los demás le vamos a agregar 0. Y ya nada más habrá que agregar el flujo. Y el flujo es de 20 kmol por hora. Entonces ya tenemos aquí especificadas las tres corrientes que necesitamos. Ahora vamos a agregar un mezclador. El mezclador lo vamos a agregar abriendo las unidades de operación. Nos vamos a los mezcladores y vamos a un mezclador y lo agregamos. Entonces este mezclador lo vamos a ocupar para juntar las tres corrientes, ya que en la entrada del reactor no podemos tener más de una. Entonces aquí lo que hacemos es configurarlo. Le agregamos una entrada, que son tres lo que tenemos. Entonces agregamos, las pegamos al mezclador, conectamos, vamos a conectar las tres y ya está. Y después vamos a tener ahora una salida de este mezclador. Agregamos y aquí le ponemos mezcla, la mezcla de los gases, y podemos correr para ver si hay algún error. Parece que no, todo está en verde. Después vamos a agregar el reactor. Estamos ocupando un CSTR, seleccionamos y lo agregamos. Y nos pregunta que si vamos a ocupar el paquete de metanol, y efectivamente es lo que vamos a utilizar. Agregamos una corriente de salida. Conectamos al reactor la mezcla de gases, ya tenemos nuestra salida. Aquí le podemos poner productos. Y ahora viene la parte en la que hay que especificar las condiciones de este reactor. Le damos doble clic, lo abrimos y editamos. Entonces suponemos que no hay caídas de presión, que trabaja isotérmicamente. Vamos a agregar la temperatura, serían 423 Kelvin. Después de aquí no nos permite aquí poner la reacción, bueno, la fase de la reacción, pero ya aquí en el reactor vamos a poner que se opera con una reacción, una fase de reacción en vapor. Vamos a agregar el volumen del reactor, que es de 0.72 metros cúbicos. Aquí hay que agregar una masa del catalizador. Aquí no podemos agregar el vacío que hay en el lecho, y vamos a agregar la densidad de este catalizador. Aquí pues se me ocurrió poner 100 kilogramos de catalizador. Hay que agregar aquí las reacciones, cuáles son las que van a llevar a cabo dentro de este reactor. Tenemos las dos. Primero agregamos la reacción 1, hay que agregarla una por una, y ya aquí está. Entonces después nos vamos aquí a las opciones de solución, no movemos nada, y en las conversiones, la conversión del metanol. Parece que ya está todo listo. Cerramos y ejecutamos la simulación. Como vemos, no nos marca ninguna especie de error. Si tuviéramos un error en la parte de abajo del programa, en esta parte aquí donde está el cursor,
aquí nos marcaría algún error. Y además, bueno, aquí nos dice que está en la esquina inferior izquierda, nos indica que está listo. Entonces, pues parece que ya está hecha la simulación. Y damos doble clic en los productos para saber pues qué fue lo que se obtuvo. Entonces, y aquí podemos observar las fraction mol y los flujos a la salida. Aquí tenemos el flujo de metanol, el flujo de agua. Entonces, como se dan cuenta, aquí lo que agregamos correspondiente al catalizador, bueno, fue su densidad y la cantidad que se requiere o la cantidad que ocupamos. Ustedes, como ejercicio, van a realizar uno en el que van a modificar las cantidades de catalizador y ver cómo afectan esas cantidades en, eh, en la producción de metanol. Entonces, o en la producción de todos los productos, de las dos reacciones, de tanto de la deseada y la iniciada. Entonces, este queda como trabajo que realicen realicen la operación con diferentes cantidades de catalizador para ver qué es lo que les da, cómo se comporta este sistema. Bueno, espero que les sirva de ayuda este video y hasta luego.